Fuerte pronunciamiento del presidente de Colombia contra el grupo terrorista de las FARC. Tras 7 meses de negociaciones en La Habana, Cuba, para alcanzar la paz con el grupo criminal, el mandatario criticó que la organización delictiva se niegue a entregar las armas. Santos también rechazó enfáticamente que las FARC hagan peticiones que no estaban acordadas al comenzar el proceso, como por ejemplo una constituyente. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, le sacó tarjeta roja al grupo terrorista de las FARC. Y hay que sacarles ahí tarjeta roja, porque no es parte de las reglas de juego que acordamos, que ahora dicen que no van a entregar las armas, que están pensándolo. Entonces, ¿para qué conversamos? Si no es para que entreguen las armas. Asimismo, Santos rechazó la constituyente propuesta por la organización criminal. Que quieren que se reforme el Estado y hacen un decálogo. Eso lo pueden proponer perfectamente cuando dejen las armas, se incorporen a la vida civil y en los escenarios democráticos el pueblo, que es el dueño del poder, decidirá si las ideas que ellos están promulgando son las que el pueblo quiere o no, pero no en la mesa de negociación. El mandatario colombiano pidió al grupo delictivo que cumpla las reglas bajo las que se comprometió a dialogar. Les he pedido que no pidan lo imposible, porque pidiendo lo imposible lo que hacen es minar la credibilidad del proceso, debilitar el apoyo de la gente. Aquí para bailar se necesitan dos. La voluntad del parte del gobierno, ahí está, y ha sido permanente, dentro de unas reglas de juego claras, precisas, que eso fue lo que acordamos. Y dentro de esas reglas de juego podemos llegar rápidamente a los acuerdos como llegamos al primer acuerdo, pero que no nos vengan a estas alturas a comenzar a meter otros temas que además no son aceptables ni por el gobierno ni por el pueblo colombiano. El presidente de Colombia también rechazó el cese del fuego de las fuerzas gubernamentales como pidió el grupo terrorista, porque según aseguró eso prolongaría el conflicto. A esta hora establecemos contacto directo desde nuestro Centro Internacional de Noticias con Lorenza Leje, líder de los movimientos Operación Libertad América y Red Democracia Jóvenes de las Américas, ambas que trabajan por los derechos humanos y la libertad de presos políticos en Latinoamérica. Señor Saleh, gracias por estar con nosotros. Bienvenido para el informativo de NTN 24 y toda nuestra audiencia en América Latina, los Estados Unidos y el Caribe. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad a los jóvenes de expresarnos, de llevar el mensaje que no es solo para Venezuela, sino un mensaje para todos los latinoamericanos y en especial para la sociedad civil y la juventud de América Latina, que hoy tiene enfrente un futuro bien importante en la región. ¿Cuál es ese futuro? Usted estuvo en una reunión en Colombia precisamente sobre la violencia hacia ciertas personas, digámoslo así, o a ciertos grupos en Colombia por parte del grupo terrorista de las FARC. También están allí los llamados falsos positivos del lado, digamos, de los gobiernos que han pasado por Colombia y que han tenido en alguna oportunidad alguna violación a los derechos humanos. ¿Qué hace un joven como usted en este tipo de reuniones en Colombia, además porque usted es de Venezuela? Bueno, sí, fui invitado a la mesa nacional de víctimas de la guerrilla. Yo de verdad agradezco a todas las personas, a todas las organizaciones que me invitaron, no solo a mí, sino a la Red Democracia Joven de las Américas y Operación Libertad para que participáramos y pudiéramos escuchar a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos. Las violaciones de derechos humanos son universales y yo creo que no es un tema de fronteras, es un tema que debe importarnos a todos y en especial el tema de la guerrilla y este tema de la FARC a nosotros nos preocupa mucho que no se tome en cuenta a los principales afectados, en todo caso, que son las víctimas. ¿Cómo se puede dar un proceso de negociación desde un lugar como La Habana, que no puede dar ningún ejemplo ni de democracia, ni de libertad, mucho menos de respeto a los derechos humanos, y entre un gobierno y este grupo armado, pero no se habla de los militares y afectados por este conflicto de más de 60 años. No participan ni se escuchan a las víctimas de este conflicto. Y el tema de la FARC, el tema de la guerrilla en Colombia es un tema transnacional, es un tema que afecta directamente a los venezolanos y que afecta a toda la región. Detrás de esto estamos hablando de tráfico de personas, estamos hablando de tráfico de armas, estamos hablando de
de drogas, estamos hablando del riesgo que representa estos grupos para la democracia en América Latina. Grupos que por demás se han denunciado en muchas ocasiones, son protegidos por el Estado venezolano, y esas cosas hay que decirlas con mucha franqueza y con mucha honestidad. Hay que hablarle a la gente con la verdad. Pero debo reconocer que para mí fue muy impactante poder compartir con las personas víctimas de este conflicto de la guerrilla, personas que tienen a sus familiares secuestrados desde hace 16 años, personas que han sido, les han asesinado su familia, que han perdido familiares, seres queridos, que han tenido que desplazarse. Oye, esas personas tienen que ser escuchadas. O sea, ¿dónde queda la justicia durante este conflicto de tanto tiempo? Y a mí me preocupa mucho que se quiera callar a las víctimas de este conflicto. A mí me preocupa además que no se hable de las personas venezolanas secuestradas por estos movimientos irregulares, y que además para nadie es un secreto que en Venezuela opera la guerrilla. En Venezuela opera la guerrilla, y esto es algo público y que se quieren hacer hoy los gobiernos de la vista gorda. Y nosotros venimos además a decirle al pueblo colombiano de que no están solos, a decirle a las víctimas de la guerrilla que aquí estamos nosotros, los jóvenes latinoamericanos, para apoyarlos, para acompañarlos en esta lucha por la búsqueda de la justicia. Y ahorita estábamos viendo las declaraciones del señor Santos. Señor Santos, eso pasa cuando usted se sienta a negociar con personas que no saben qué es ética, que no saben qué es principio, que no saben qué es respeto y que han estado siempre al margen de la ley. Aquí no estamos hablando de que no haya paz, todo lo contrario, aquí hay que buscar la paz en la región, pero la paz lleva consigo la justicia y entender y reconocer a todos en su justa dimensión. Ahora, Lorena, uno se puede preguntar, bueno, si no se puede tal vez negociar con un grupo terrorista como las FARC, si lo que usted comenta es evidencia precisamente de sentarse a negociar con este tipo de personas, ¿cuál es una salida al conflicto colombiano, el conflicto que lleva más de 50 años y que también afecta a la frontera con Venezuela? Lo primero que yo creo que se debe hacer es que el gobierno colombiano le exija al gobierno de Venezuela que no proteja a estos grupos, que no se preste para la extorsión, para el narcotráfico, para el secuestro en la frontera venezolana. Yo creo que lo primero es que se sincerice las relaciones con Venezuela y que se le ponga un parado al apoyo logístico y político que le brinda no solo Venezuela, sino distintos gobiernos, como es el gobierno de Correa, como es el gobierno de Nicaragua, y como, sin duda alguna, los grandes artífices de esto, que son los hermanos Castro. Segundo, al señor presidente Santos, yo sé que yo no soy quien para meterme en la política colombiana, pero usted debe escuchar a las víctimas de la guerrilla. A mí me da dolor ver a las madres que tienen más de 10 años con sus hijos secuestrados. O sea, usted antes de sentarse con la guerrilla, usted tiene que sentarse con los ciudadanos. Bueno, ¿usted cree tiene que pedirle al gobierno venezolano que le diga, ¿dónde están cuántos secuestrados hay venezolanos? ¿Cuántos están en manos de la FARC? ¿O es que acaso es un secreto que las FARC que secuestran en Venezuela y se los venden a la FARC? Lorena, ¿usted cree? Lo primero es sincerar las cosas. Sí, disculpa que le interrumpa por razones de tiempo, pero ¿usted cree entonces que es el gobierno de Juan Manuel Santos en este momento quien intenta acallar las voces de los familiares de las víctimas de las FARC? ¿Usted cree que es el gobierno colombiano y de Juan Manuel Santos una especie de cómplice de lo que viene ocurriendo, tal vez por no intentar hacer otro tipo de medidas que para muchos son las armas? ¿Armas contra armas? Yo no sé si es cómplice o no, pero lo que sí sé y es claro que no están tomando en cuenta en un proceso que se supone de paz, no está tomando en cuenta los dos principales, digamos, sectores afectados, que son los militares y policías que han sido víctimas de este conflicto y que han entregado su vida para defender al pueblo colombiano, pero tampoco está escuchando a las personas civiles, al pueblo colombiano que ha sido afectado. Y eso me lo manifestaron hoy. Yo lamento que en esta mesa de víctimas de la guerrilla no estuviera representantes del gobierno de Santos. Y se lo digo de muy buenos términos al señor Juan Manuel Santos. Se lo digo no como venezolano, sino como joven latinoamericano y además como activista en derechos humanos. Oye, usted antes de sentarse en La Habana con criminales, usted tenía que sentarse
uno a uno con las víctimas del pueblo colombiano que está siendo afectado. Pídale, señor Santos, pídale al gobierno de venezolano que le diga cuántos venezolanos están secuestrados en manos de la FARC.